Y en este mes de junio, mes de la italianidad, mes en donde se pone énfasis también sobre los inmigrantes, sobre los italianos y sus descendientes que viven fuera de Italia, me pareció muy importante compartir con ustedes esta nota que le quiero hacer al señor Vittorio Bargiu. Él es representante del Comites acá en la Argentina y bueno, justamente cumple un rol muy importante para nosotros, los italianos y descendientes que vivimos fuera de este hermoso país. Un gusto tenerlo acá, don Bargiu. ¿Cómo te va, Viviana? Muy bien. Vittorio, usted durante 7 años, que es lo que estamos con este ciclo, está cumpliendo una función muy importante como columnista, pero aparte siempre decimos que es representante del Comites. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia que se trabaje por los italianos que viven en el exterior? Bueno, el Comites es algo organizado de los italianos, organizado digo, por ley, por los italianos, para poder ayudar a los cónsules y a los vicecónsules en toda la problemática de los italianos que viven en el exterior. Hay muchísimos, hay más de 100 comités en todo el mundo. En la República Argentina hay 9 comités y lo que corresponde a nosotros es el comité perteneciente a la circunscripción consular de Córdoba. Yo represento casi al noroeste argentino por cuanto soy uno de los miembros del comité y del comité de presidencia del comité de Córdoba. O sea, lo que nosotros hacemos es sobre todo representar ante las autoridades, ¿no es cierto?, toda ahí, digamos, tratar de resolver toda la problemática de los italianos que padecen acá en esta parte de la Argentina. ¿Hace cuántos años que trabaja con esto? Bueno, cada 5 años el comité se renueva. Yo estoy en 2 comités directamente, este es el segundo comité. O sea, prácticamente estamos 10 años trabajando para la comunidad italiana. Lógicamente no se puede hacer muy mucho por ahí, por cuanto la problemática son siempre los pocos subsidios que dan, ya que hay muchos italianos desgraciadamente necesitados, pero cada vez le están quitando, digamos, más presupuesto para todas estas cosas, pero en este momento están trabajando bien los señores que fueron elegidos, tanto Merlo como Pallaro, uno diputado y otro senador en Roma. Posiblemente presentaron una comisión del Parlamento italiano, algo que se llama el assegno sociale, que serían 100 o 150 euros por mes a esa pobre italiano que no tiene jubilaciones, que no tiene nada. Esperemos que la Cámara lo apruebe, pero es muy duro esto, porque Italia en este momento está pasando momentos muy críticos en lo que se refiere a la economía. Vittorio, usted comenzó trabajando en el Círculo Sardo, fundó el Círculo Sardo del NOA, tuvo una amplia participación y la sigue teniendo en lo que es la Federación Sarda Argentina y actualmente, y ya hace varios años, es consultor de la región autónoma de la isla de Cerdeña. Cuéntenos un poquito en qué consiste esta función y la importancia que tiene. La consultor también, cada región de Italia tiene la consulta que se llama de la emigración. La consulta de migración son, en el caso de la región autónoma de Cerdeña, para cada país donde hay muchos sardos, la Federación Argentina, por medio de voto secreto, elige su consultor. Luego, este consultor va a la capital de Cerdeña, que es Cagliari, junto con todos los consultores del mundo, y se forma la consulta de la migración. En esta consulta de la migración eligen también lo que es el comité de presidencia, que son 3 miembros importantes que preparan a la Asamblea General todos los años todas las cuestiones de la inmigración italiana. Bueno, en este caso también yo soy del comité de presidencia de la consulta de la inmigración de todos los sardos del mundo. Casualmente hace 3 días que he vuelto de Cerdeña y estamos viendo a ver cómo los podemos ayudar y pedir casi siempre un poco más al gobierno sardo para el mundo de la inmigración. Y gracias a Dios para la Argentina no fue bien. Bueno, buenísimo. Por último, usted es un inmigrante italiano, un inmigrante sardo. ¿Hace cuántos años que está en la Argentina? Bueno, emigrante sardo. Emigrar es cuando la gente emigra por necesidad de trabajo y cosas así. En mi caso fui emigrado un poco porque mis padres no llegaron acá para emigrar, para pedir trabajo, porque ya eran personas ancianas, personas grandes. Yo soy el 10º de los hijos.
Así que yo no fui emigrado por mis padres, no por necesidad, pero de todas maneras, hace 50 años que estoy en este país, pero no he perdido nunca los contactos con Cerdeña, por cuanto hace ya 15 o 20 años que estamos trabajando con Cerdeña y por los sardos que viven acá en la República Argentina, en particularidad como consigliere, digamos, de Cerdeña, en el sentido como representante, como consultor, pero también trabajamos para todos los italianos en cuanto al comité y en cuanto al CGIE, que estuve 7 años en Roma. Vittorio, muchas gracias por el trabajo que hace por los italianos que viven en el exterior. Bueno, gracias a vos por haberme dado esta oportunidad de poder llegar a los sardos y a todos los italianos en general y explicarles un poco qué es lo que se está haciendo, tanto el comité como el CGIE, y cómo estos diputados y senadores elegidos por primera vez en el mundo. Y antes de terminar esta nota, yo quería hacer una salvedad. Vittorio Baggio es mi padre y a él, delante de él y compartiendo con ustedes desde el otro lado de la cámara, quería agradecerles, ¿no? Porque su amor, su trabajo hacia Italia, en líneas generales, hacia Cerdeña en lo particular, ha hecho que yo también ame de alguna manera este país y siga trabajando por Italia y por Cerdeña.